Capítulo 2. El sacrificio humano que Abraham no ofreció. Leemos en las Escrituras que, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac en el monte Morillá, Génesis capítulo 22, un ángel del Creador lo detuvo en el último segundo, reconociendo su obediencia extrema. Yud, Hei, Vav, Hei, proveyó un carnero trabado en un zarzal para el sacrificio, en lugar de su hijo, demostrando la fidelidad de Abraham. Está claro que un sacrificio humano no sería correcto, de ninguna manera, para agradar al Creador, cuando el modelo a seguir siempre fue un cordero. Pero analicemos eso mismo en la siguiente cita, sin prejuicios religiosos de ningún tipo. Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice: «Y si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes». 2 veces dice aquí que Cristo fue levantado de entre los muertos. Léalo otra vez. Ahora trataré de revivir ese mismo episodio con palabras precisas. Cuando Cristo y los 2 ladrones fueron colgados en una estaca, la muerte debía llegar sola, por asfixia, debido a que al cansarse y doblar las rodillas, quedarían colgados de los brazos sin poder respirar. Cabe mencionar que no fue ninguna cruz de madera en la que fueron clavados, sino en estacas, con los brazos hacia arriba. Una vez aclarando esto, la historia comienza a tomar una dirección distinta a la que nos contaron. Dice el relato que a cierta hora los ladrones y Cristo ya debían haber muerto, pero que estaban tardando en morir. Y para terminar con sus vidas, les rompieron las piernas, primero a un ladrón y luego al otro, mas a Cristo no. Aquí se podría entender que desde ese momento, Cristo fue levantado de entre los 2 muertos que estaban a su lado, ya que nadie lo mató, o al menos eso dice la Escritura. Si los 2 ladrones no murieron solo por el hecho de ser clavados en el madero, ¿por qué razón Cristo sí habría de morir así? Si el Creador evitó que Abraham sacrificara a su hijo, ¿no haría lo mismo por el suyo? Seguro que lo hizo. Cabe mencionar que un cordero pascual siempre debía ser sacrificado por un Cohen Gadol o sumo sacerdote, para que valiera el sacrificio al Creador. Sin embargo, ni Abraham, ni tampoco el soldado romano que hirió en el costado al Maestro fueron sacerdotes. ¿Acaso el sacrificio del Cordero siempre fue una práctica simbólica de lo que le sucedería al Maestro desde el tiempo de Adán? En este punto imagino lo que usted debe estar pensando de mí. Pero quiero aclarar que no me estoy saliendo de contexto, pues los datos que estoy señalando son correctos de acuerdo con las Escrituras. Por otro lado, tenemos registro de que unas mujeres fueron al sepulcro con la intención de ungir al Maestro con especias aromáticas un primer día de la semana. ¿Con la intención de qué? Le puse signos de interrogación para que usted se imagine la intención que mejor corresponda a su entendimiento, pues no quiero afirmar nada que a usted no le guste, por respeto a su creencia, pero lo cierto es que, según el libro de Números, capítulo 19, versículo 11, la persona que toca el cadáver de un ser humano queda inmunda por 7 días y debe someterse a ritos de purificación con agua al 3er y 7º día. Estoy seguro de que esas mujeres sabían que no debían tocar el cadáver del Maestro y que también sabían que no era permitido profanar una sepultura, y mucho menos si tenía vigilancia. Parte de este relato dice que ellas vieron dentro de la tumba y que el Maestro ya no estaba. Juan, capítulo 20, versículos 1 al 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Cristo, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Maestro, y no sabemos dónde le han puesto». Analicemos lo siguiente. Si la señal de Jonás afirma que debían pasar 3 días con sus noches,
antes de que el maestro saliera del sepulcro, quiere decir que fue puesto dentro al comenzar la fecha 15 y salir al amanecer de la fecha 18. Y es que, con todo respeto, yo afirmo que de viernes a domingo no hay 3 noches con sus días. Mateo, capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si usted es buen observador, verá que en un 7º día fue ingresado el maestro al sepulcro, pero al día siguiente ya no estaba ahí. Quiero aclarar que no le estoy quitando nada a lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ¿cómo sucedió realmente? Pues lo dejo a su entera imaginación, no sin antes decirle que si Roma podría haber cambiado los tiempos instituidos en la Escritura, como dice en Daniel capítulo 7 versículo 25, decretando como oficial el calendario juliano y después el calendario gregoriano, bien podrían haberse equivocado los escribas en cuanto a las fechas del relato original de la señal de Jonás. No olvidemos que si el profeta Jeremías, en el capítulo 8, versículo 8, denuncia cómo los maestros de la ley de Judá falsificaron las escrituras y enseñaron mentiras atribuidas al Creador, tal vez los escribas romanos hayan sido muy poco cuidadosos en lo que escribieron en nuestras Biblias. ¿Usted qué opina?